Por fin, algo está cambiando en Roma. Tras años de controversia y ambigüedad, León XIV ha corregido públicamente dos de los puntos más controvertidos del pontificado anterior. Dos heridas que han dividido a los fieles y confundido a la Iglesia. Quédate con nosotros hasta el final. Entenderás por qué este momento puede ser realmente decisivo. El 4 de octubre de 2019 se presentaron en los jardines del Vaticano unas estatuas de madera que representan a una mujer embarazada con rasgos indígenas. Para la prensa era un símbolo amazónico, pero para millones de creyentes lo tuvieron inmediatamente claro. Era la Pachamama, una deidad pagana andina. Las imágenes de oraciones y cánticos que rodeaban a estas figuras se extendieron por todo el mundo, desconcertando a los católicos, quienes las veían como un acto de idolatría cometido en el corazón mismo de la Iglesia. Ya no era folclore, sino la señal tangible de un camino abierto al sincretismo. El escándalo de la Pachamama dividió inmediatamente a la Iglesia. Algunos teólogos lo justificaron como un signo de inculturación, argumentando que las estatuas representaban un lenguaje simbólico de los pueblos amazónicos. Pero para muchos católicos era pura idolatría, hecha aún más evidente por los gestos de adoración realizados ante esas figuras. La consternación aumentó cuando un joven austríaco, Alexander Tschugel, decidió entrar en la iglesia de Santa María en Traspontina, tomar las estatuas y arrojarlas al Tíber. El Vaticano reaccionó con vergüenza. El Papa Francisco, en un consistorio el 25 de octubre, se disculpó con quienes se sintieron ofendidos por la retirada de las estatuas, calificándolas de símbolos de vida. Pero esas palabras no aclararon nada. No explicaron el significado de las cifras ni abordaron la pregunta central. ¿Se había permitido un acto de adoración a un ídolo pagano en los jardines del Vaticano? La disculpa del Papa solo aumentó la sensación de ambigüedad y dejó a millones de católicos con la creencia de que Roma no quería abordar abiertamente el escándalo. Mientras tanto, Pachamama, de una simple estatua de madera, se convirtió en el nombre de una crisis eclesial. El punto de ruptura entre una iglesia fiel a la tradición y una que parecía dispuesta a plegarse a las modas de la época. Un símbolo que siguió generando escándalo y división en los años siguientes. Y llegamos al día de hoy. El 19 de agosto de 2025, el Papa León XIV, a través del cardenal Parolin, envió un telegrama a los obispos amazónicos reunidos en Bogotá. En el texto, publicado por Infovaticana y Silere non possum, el pontífice reiteró claramente que la naturaleza es un don que debe protegerse, pero no una diosa que debe venerarse. No debe ser idolatrada ni tolerada como amo, escribió. Según informa Informazione Católica, el Papa recordó que la verdadera inculturación no consiste en asimilar símbolos extraños a la revelación, sino en purificarlos a la luz del Evangelio. Ningún ídolo pagano tiene cabida en la liturgia. Cristo regresa al centro de la misión católica, verdaderamente presente en la Eucaristía, a la que el pontífice llamó el pan fresco y puro de la Buena Nueva y alimento celestial. Estas palabras devuelven la claridad a la Iglesia tras años de confusión. Aunque la palabra Pachamama nunca aparece en el telegrama de León, es difícil no leer ese texto como una respuesta indirecta a lo que sucedió en los jardines del Vaticano en 2019. El Papa habla de la naturaleza como un don que debe protegerse y advierte contra convertirla en objeto de culto. Ahora bien, si la naturaleza no debe ser deificada, es lógico que la Pachamama, la deidad pagana de la tierra y la fertilidad, encaje plenamente en esta condena. León XIV no quiso apegarse a un nombre que conllevaba años de controversia, pero esbozó un principio universal que no deja lugar a equívocos. Cualquier culto que ponga la tierra en el lugar de Dios es idolatría. Por esta razón,
varios observadores católicos han enfatizado que, incluso sin nombrarlo, el Papa ha clausurado definitivamente la era de la Pachamama. No es necesaria una cita explícita. La esencia del mensaje basta para ubicarlo dentro de la advertencia. Después de haber traído claridad a la cuestión de la naturaleza y el culto de los ídolos, León XIV abordó otro tema que había dividido a la Iglesia durante años: la idea, nunca proclamada formalmente, pero a menudo insinuada, de un infierno vacío, una diatriba que se había encendido bajo Francisco, cuando en varias ocasiones se había insistido en la esperanza de que todos se salvarían, hasta el punto de presentar a Judas como un hermano que no necesariamente debía ser considerado perdido. En aquellos tiempos no faltaban las referencias simbólicas. Sobre el escritorio del Papa había incluso una pequeña escultura medieval que representaba a Cristo cargando a Judas sobre sus hombros, como un buen pastor que no abandona a nadie. Para muchos creyentes, esa elección fue interpretada como un mensaje claro. Judas no sería condenado, el infierno tal vez estaría vacío, y la salvación, en última instancia, estaría garantizada para todos. La semana pasada, durante la audiencia general del 13 de agosto de 2025, León XIV no negó directamente las palabras de su predecesor, pero su enseñanza fue inequívoca. Recordó que Judas, después de la traición, no solo pecó gravemente, sino que se encerró en la desesperación, rechazando el perdón que estaba a su alcance. Judas se ha autoexcluido de la salvación, afirmó con claridad. No se trata de una fórmula diplomática, sino de una declaración que pone fin a la ambigüedad. No hay rastro de universalismo práctico en estas palabras. La misericordia de Dios es infinita, pero no opera automáticamente, exige la aceptación humana. Pedro, a pesar de haber negado a Cristo, lloró amargamente y fue resucitado por la gracia. Judas, sin embargo, cegado por la desesperación, se quitó la vida, y con ese acto rechazó la misericordia. Esta es la línea que los padres y doctores de la Iglesia siempre han transmitido, desde San Agustín hasta Santo Tomás, y que hoy se recupera sin vacilación. Así como no nombró a la Pachamama, sino que excluyó claramente su culto con un principio universal, del mismo modo, León XIV no atacó frontalmente a su predecesor, sino que restableció la doctrina tradicional sobre la condenación. No hay necesidad de retórica diplomática. Quienes rechazan la misericordia de Dios hasta el final están perdidos. Su lección es clara. No todos se salvan automáticamente. El infierno no es un concepto vacío, y el drama de la libertad humana sigue siendo real. Con esta segunda corrección implícita, la Iglesia vuelve a hablar claramente del más allá, recordando a los fieles que la salvación es un don gratuito, pero no una obligación. Una verdad incómoda para los teólogos del todos en el cielo, pero liberadora para quienes todavía creen que el mensaje cristiano no es una historia consoladora, sino un llamado serio a la conversión. Con sus últimas intervenciones, León XIV está devolviendo lenta pero decididamente a Cristo al centro de la vida eclesial. Primero la corrección implícita sobre el culto a la naturaleza. Luego, el claro recordatorio de la realidad del pecado y de la salvación. Son signos que devuelven la confianza a muchos fieles. Es el comienzo de un camino, aún no la última palabra. Por lo demás, solo queda esperar. El Papa ha mostrado la dirección. Ahora necesitamos ver cómo este enfoque se confirma y se traduce en acciones concretas. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.